Buenas noches. Yo emigré a Europa en 1992, específicamente a la ciudad de Múnich, en Alemania. Y vine precisamente porque quería yo aprender a pintar, no como pintan los monaqueños, sino como pintan los grandes maestros alemanes. Ese tipo de pintura puede ver exactamente detrás de mí. Esa es la alta escuela alemana, o lo que la gente llama alta escuela, que en realidad no hay ni baja escuela ni alta escuela, eso no existe, es tan solo un mito. Sencillamente vivimos una cultura eurocentrista, donde todo lo mejor y sobre todo lo alemán. Sin embargo, sí existen cosas que son innegables, y eso le llamamos nosotros calidad. Es decir, ellos han conservado su cultura porque han dominado a otros pueblos y han hecho que los otros pueblos borren su cultura originaria. O que se les platique que también tenemos nuestras propias raíces, nuestro propio origen. Descubrí que no soy judío, que mi Dios no tiene por qué ser judío. En nuestra cultura, entre los pueblos humildes, tenemos un Dios o un gran espíritu creador que se llama Toi de Unión. Toi es muy antiguo, significa, deriva de Toi, arde, Toi es el fuego que arde en nuestras cabezas. Es el mismo símbolo que utilizaban los apóstoles que siguieron a Cristo. Hay un fuego acá, se les dibuja así. Entonces, viviendo lejos de la zona mije, entendí por qué es todo ese gran espíritu que nos ha acompañado a todos desde que nacimos. Curiosamente, en la cultura mije no tiene rostro, sino tan solamente es el origen, y tampoco tiene una historia. Todos los otros dioses tienen una historia, tienen quién los crió, quiénes fueron sus papás, quiénes fueron su mamá, de qué linaje descienden. Toikuden no tiene este linaje, así que todos somos hijos de Toikuden, porque no se nos ha borrado el pasado, se nos ha borrado el linaje del que descendemos, y ahora sucede que todo el mundo se identifica con Hernán Cortés cuando no somos españoles. Se nos ha borrado José Podesa, se nos ha borrado el Rey Condor, se nos han borrado los grandes que gobernaron sobre estas tierras y que también tenían sus propios antepasados. Entonces descubro curiosamente mi propio origen. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tendrán alguna pregunta? Bueno. Buenas tardes a todos. Pues yo quiero invitarlos a que promuevan el arte del Maestro Reyes, que lleven este mensaje a sus conocidos, a sus familiares, sobre todo para valorar el trabajo del Maestro Reyes, que viene de la nación nube. Es bien importante el origen que él tiene. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito de la vivencia cuando conocí al Maestro Reyes y cuando vi sus pinturas. Lo primero que pensé es que aún él, dijéramos, no creyendo en ese Dios judío, pero yo sé que tiene, dijéramos, mucho de espiritual, porque al ver las curvas, las líneas rectas, los colores, es una persona, refleja que es una persona muy espiritual. Y tuve una impresión cuando vi el nido de colibrí, me vino a la mente mi niñez, porque yo recuerdo que en una ocasión acudí a un sepelio y fui vestida de blanco, porque desde niña me ha gustado vestirme de blanco, y me picó con un manguito como aquel, y mi vestido blanco se convirtió en rojo de sangre. El día que vi eso, lo primero que me impactó fue dijéramos tal vez
recordé ese accidente que tuve y de ahí empecé a ver todas las líneas, todo lo que refleja esto. Digamos, mi primer impacto fue esto y vi que muchas de sus pinturas se relacionan con este tipo de magueyes, ¿cómo puede llamarse? Agaves, ¿no? Con los agaves. Y me encanta, no sé, esta parte de los agaves. Y al principio me acuerdo que cuando veía estos agaves durante muchos años, como que sentía cierto malestar al recordar ese accidente que tuve, y ahora los miro con mucho gusto. Pues yo lo relacioné, digo, a lo mejor me piqué para ir hacia el futuro, y tal vez ya estaba destinada a conocer al maestro Reyes, ¿no? O sea, esta parte yo la relaciono de esta manera, y en cada uno de sus cuadros me admiran los colores. Es impresionante el colorido que tiene. Está muy bien definidos definidas las formas, están bien definidas, y yo veo que debajo de cada cuadro esconde una figura más, y es muy creativo porque nos da la tarea de estarla buscando. Es muy llamativo estar buscando a ver qué hay debajo de estas figuras, y así me fui por toda la sala. No había visto todas sus pinturas. Cuando fue a Teatro Estudio llevó algunas, pero ahorita la sala la veo muy impresionante con todos sus cuadros, y voy viendo que en cada figura esconde algo, o a veces vi allá al fondo una pintura donde dice que el guardián está dormido, y empiezo a buscar el guardián. Ahí no está muy escondida la figura, ¿no? Pero se ve abajo, el guardián es el perrito que está allá abajo. Y pues yo lo veo así de manera, podría decirse, poética, espiritual, todas las figuras que él presenta. Y yo quiero felicitarlo, y quiero decirle, maestro, que también yo a donde puedo, siempre con mis contactos promuevo su arte, porque es lo que debemos hacer, porque se tiene la idea, ¿no? Muchos dicen que el oaxaqueño es envidioso, el oaxaqueño no hace nada por los demás, y no es cierto. O sea, aquí tenemos una mentalidad diferente. El oaxaqueño ha sobresalido en muchas partes, porque nuestra obligación es impulsarnos como hermanos que somos. ¿Por qué no hablamos un poquito de la escuela alemana, maestro? Platíquenos un poco quiénes fueron sus maestros, cómo se formó en esta escuela, qué tuvo que hacer para entrar a estos grandes colegios de la Gracias. Orgullosamente fui becario Erasmus. Erasmus es la beca más prestigiosa de Europa. Y en torno a eso mucha gente ha inventado mitos de que cómo obtuve la beca Erasmus. Es bien fácil obtener la beca Erasmus. De hecho, si yo la conseguí, que soy un pobrecito de Santa María Lotepec, con mayor razón ustedes. Para ingresar a la Universidad de Artes de Berlín en Alemania, hay un pequeño problema: el examen dura 15 días. Es uno de los eventos que marcaron mi existencia, porque yo fui nada más de payaso a hacer el examen, por cotorreo. Para mi sorpresa, la fila de los que quieren ingresar a la Academia de Artes en Europa, específicamente la de Berlín, me han dicho que la de París es peor. Eran más de 750 aspirantes de todas las universidades del mundo, sobre todo del bloque exsoviético, porque los que están en la parte que era la Rusia soviética, intentan escapar de la pobreza del mismo modo que en América Latina intentan llegar al sueño americano. Entonces tienen que competir contra todos estos, haciendo un examen.
Pero el examen en pintura no es como el examen tradicional que conocemos en estas sociedades, porque no se sienta uno sobre un pupitre con un lápiz y un papel o con una pluma. Hay que dibujar, hay que convencer a los sinodales, que son varios, de que uno tiene la destreza de línea y la maestría para poderse tomar en cuenta, porque solo aceptaron a 5 aspirantes de más de 700. Y es ahí cuando uno, como Oaxaco, le sale a uno lo yope, porque ve, se enfrenta uno contra un pintor ruso de la Academia de Artes de Moscú, se enfrenta uno contra un pintor de la Academia de Artes de Pekín, de las Artes Populares de Pekín, se enfrenta uno contra pintores italianos, se enfrenta uno contra pintores españoles, se enfrenta uno contra pintores argentinos, hasta contra gringos. Y es allí donde nos sentimos muy pequeños, porque nos consideramos yopes, que no valemos nada. Pero para mi gran sorpresa pasé el primer examen y tengo el comprobante con una navaja de afeitar. Fui y reporté el papel en la noche para conservarlo y decirle a mis amigos: mira, presenté un examen. Pero cuando fue mi segundo examen fue más duro, porque ya éramos menos. Y ahí es cuando uno comprende la destreza, la maestría de las grandes escuelas de arte, porque ve uno a los pintores de la Unión Soviética que tienen toda una cultura en pintura. Estamos hablando de todos los Balcanes, de toda Bielorrusia, de no sé cuántos, todos esos hambrientos de querer ingresar porque les van a dar visa. Imagínense que pasaron un examen en Estados Unidos y les van a dar el green card. ¿Cuántos no aspirarían si saben que les van a dar visa y la residencia y aspirar a una beca? El grupo se redujo y entonces fue cuando me sentí el ser más miserable del mundo, porque ahora tenía que irme contra los grandes. Es como cuando nuestra selección mexicana pasa a octavas de final. Y para mi sorpresa pasé el segundo examen y venía el tercero y definitivo examen y me preocupé porque yo dormía en la calle. Como en verano hace mucho calor y el examen es en verano, se me hacía fácil irme a comer un hot dog, quedarme a dormir en la calle, al fin que el otro día estaba en la universidad. Y había visto un grupo de músicos bolivianos que estaban tocando en la calle. Dije: carajo, tengo que dormir, tengo que estar lúcido. Así que fui y hablé con los músicos y les dije: hermanos, les llevé el papel que yo había recortado. Tengo examen en la universidad, por favor, denme un lugar donde dormir. Un hotel en Alemania mínimo cuesta 100 euros. Estamos hablando de más de 2.000 pesos. Y los bolivianos, para mi sorpresa, me llevaron a una iglesia. El cura de la iglesia los resguardaba de la policía migratoria. Y le dijo el boliviano, se hincó de rodillas y le dijo: Angruda. Yo no sabía qué decía, ahora sé que decía: es un hermano. Y el cura, a regañadientes, me dejó dormir bajo un campanario. Recuerdo muy bien cómo silbaba el viento, pero logré dormir. Y a los otros días el examen era de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Y onda. Moroy, Kuyandoy, Uvich, Yakavich, Yandovish, Ejakish, Tito, Nabok, Joyo, tú, te dejé. Le dije: mucho, le dije: ni crees que voy a ir a cagar, ni crees que voy a ir a comer, ni voy a ir a mirar.
vas a ver cómo somos igual. Y yo pensé, porque hay un receso, que todos se iban a ir y ni uno solo se movió. No hubo descanso. Si alguna vez hacen un examen en Alemania, cuando oigan que el maestro dice pause, significa deténganse. Y nadie hizo pausa. De las 8 de la mañana a las 8 de la noche, ninguno de los rusos, ni de los chinos, ni de los japoneses, ni de los alemanes, nadie se movió de su lugar. Cuando hagan un examen de admisión en una escuela europea, acuérdense que si yo pude, ustedes también. Un poco de eso se trata esta exposición. Platicábamos con el maestro Reyes Gómez acerca de todas estas anécdotas, platicábamos acerca de sus inicios en el mundo del arte, de esta beca y de su llegada a esta escuela europea. Y él me decía, pretendo hacer una exposición que le diga a los oaxaqueños cómo inicié en la pintura. Los trazos que ustedes pueden ver en estos cuadros, la forma de aplicar la pintura, la forma de expresar, dice, con estas pinturas yo hice mi examen en alemán. Y bueno, dejemos que él nos platique sobre esta exposición. Y lo que están viendo, y lo que le platicaba yo al arquitecto, es que un pintor no es más que un obrero que tiene que vivir de su trabajo. Es decir, no regala sus pinturas, las vende. Y así es como se clasifican a los grandes pintores, según su volumen de venta. Entre más caro es mejor el pintor. Pero estamos en una galería que no es negocio. Debemos de entender que una galería antes que nada es un negocio, es un comercio. Tiene que pagar renta, tiene que pagar luz, tiene que pagar impuestos y tiene que salir también para las chelas. Entonces, yo he exhibido en las más grandes galerías del mundo, pero relativo a lo que es cultura. Yo representé a México en el Festival Latinoamericano de Pintura en Milán y en Verona, en Italia. Yo representé a México en la Galería de las Naciones Unidas, que es la más grande galería en el aspecto de cultura, no de venta, en el mundo. Pero, ¿por qué representé a mi país? Porque soy muy bueno, porque soy increíble, porque soy bien. No, nada de eso. Si ustedes ingresan a una universidad europea, como lo hice yo, las puertas se abren. Porque las convocatorias llegan a la universidad, no se la envían al domicilio de ninguna persona, sino que mandan a las universidades distintas convocatorias para distintas becas, para distintos efectos, para distintos certámenes, y estaba la celebración precisamente de lo que llaman ellos conquista de América. Y ellos tenían que buscar un personaje, y entonces mi maestra me llamó y me dijo: Reyes, tú eres mi gallo. Estamos hablando de 82 universidades europeas, que es lo que forman el bloque europeo. Y la Universidad de Artes me mandó mi obra como representando a toda América Latina, y me chingué a todos. Había originalmente pensado en traer más cuadros con la técnica de la regadura. Desgraciadamente los vendí porque les cabía dinero. Pero esto que demuestra es regadura. Ya pueden decir que vinieron y vieron una técnica del Renacimiento. Pueden decirle a los demás: aquí hay un cuadro, lástima que lo haya apuntado Miguel. Técnicas del Renacimiento. Se colocan
un color sobre otro color, pero se deben de hacer transparentes para que pueda tener el efecto de quedar un cristal con un color sobre otro color. Se va trabajando, es muy difícil de explicar porque el maestro nunca explica de un modo verbal cómo se hace. Él trabaja sobre lienzo y dice, así se hace. Nos enseñan a producir colores transparentes. Cuando acudimos a la academia, eso es lo extraordinario de estudiar en Europa. Nos enseñan a hacer los colores. Nos enseñan desde qué casas venden los mejores pigmentos en base a que han pasado pruebas de calidad por parte del gobierno alemán y no van con chanchullos como acá en México, sino que tienen que pasar pruebas muy rigurosas y son caros los pigmentos. Por eso es que se tienen que preparar. No se compran en tubos como acá, no se van con el Atle y... No. En Europa compramos frascos de pigmentos, hasta por gramos. Y agarramos tantitito, ahí se hace el color y se aplica, porque no se guarda, se desecha. Entonces se hace únicamente la cantidad de color que se necesita. Y es bien fácil. Es tan fácil que hasta yo lo puedo hacer. En consecuencia, ustedes también. El problema está en saber cómo. Y me decía aquí el arquitecto, oiga, ¿no podría usted hacer un curso didáctico? Eso es lo que me propuso cuando estuvimos en la radio. ¿No podría usted dar un curso didáctico de modo que los otros pudieran entender cómo se hace? El problema es que esto se estudia a nivel maestría. O sea, en Europa las grandes escuelas no son como los de la UAP o como las que se encuentran en la Ciudad de México. Tienen cientos de años de tradición y conservan sus secretos y son transmitidos de maestro a alumno, pero no de una forma verbal, sino que no se puede entender. El Buda decía, alguien puede decirme que es una rosa, y todo el mundo le dijo que era una rosa. Y después preguntó, ¿y alguien puede decir a qué huele la rosa? Y nadie supo decir una sola palabra. Esto es igual. Nos enseñan a tensar el lienzo. Los alemanes utilizan un lino que se llama lino alemán. Desgraciadamente en Oaxaca nunca he visto lino alemán ni en México. Si no, sería excelente encontrándose aquí la señora directora y decir que hagan cursos y yo vengo, y que se presentaran únicamente maestros, pero me refiero acreditados ya con trayectoria para que pudieran entender el proceso, porque incluso yo, que lo vi y lo tomé directamente de los maestros, me ha costado años poder entender el proceso. Es muy simple porque es pintura. El problema es hacerlo.